El análisis FODA o análisis DAFO es una de las herramientas fundamentales dentro de la administración de negocios. De hecho, es una de las herramientas básicas dentro del estudio de la administración de negocios y sin embargo es una de las que más se subestiman y de las que menos, aunque no lo crean, es una de las que menos se conoce su uso en realidad. Puesto que esta matriz o este análisis nos sirve para plantear estrategias para la organización o dentro de un negocio. Sin embargo, llegamos hasta la mitad del análisis FODA, no lo utilizamos en toda su amplitud. A continuación, en este video vamos a ver qué es una matriz FODA, cómo se realiza y en la segunda parte de este video vamos a saber para qué hacemos un análisis FODA. Bien, la palabra FODA es un acrónimo que significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También es conocido como DAFO, que serían debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En inglés se le conoce como SWOT y viene de las palabras Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Básicamente es lo mismo. El análisis FODA es una herramienta de planeación y toma de decisiones que ayuda a los gerentes y a los dueños de organizaciones a entender los factores tanto internos como externos de su organización, así como hacer un análisis correcto de la situación que quieren mejorar, innovar o incluso prevenir. Pero lo más importante es que el análisis FODA nos servirá como herramienta para plantear estrategias que nos ayudarán a mejorar nuestras fortalezas, valernos de nuestras oportunidades, prevenir las debilidades y neutralizar nuestras amenazas. El análisis FODA se atribuye a Albert Humphrey, un consultor del Instituto de Investigación de Stanford, quien en la década de los 60 les propuso a las empresas más fuertes de Estados Unidos un plan a largo plazo que fuera razonable y ejecutable. La matriz FODA se puede encontrar de distintas formas, tamaños y colores. Sin embargo, la forma tradicional en la que se estudia dentro de la administración de negocios es como una matriz de 2x2, un arreglo de 2x2 factores que se puede analizar de la siguiente forma. En este lado tenemos las amenazas, las debilidades, fortalezas y oportunidades. Podemos verlo de distintas formas. Podríamos tener aquí las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Podríamos tener aquí las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Lo importante es que en la matriz FODA siempre se observen estos 4 factores. A continuación les voy a presentar exactamente cómo debemos hacer el análisis FODA. En un análisis FODA tradicional vamos a tener los factores positivos y negativos. Los factores positivos son obviamente los que son buenos para nuestra organización o negocio o incluso para nosotros si es que estamos haciendo un análisis FODA personal. Sí, así es, el análisis FODA funciona tanto en organizaciones, empresas, negocios, tanto como en personas. Uno mismo puede hacer su análisis FODA personal para saber las estrategias que tenemos que hacer para mejorar nuestro rendimiento, sea académico, laboral o en cualquier aspecto de nuestras vidas. Los aspectos negativos son aquellos pues que van en detrimento de, en este caso, digámosle, nuestra organización o nuestro negocio. Por este lado podemos ver los factores internos y en este lado los factores externos. Todos los factores internos tenemos que observarlos o entenderlos como atribuibles a la empresa u organización o al negocio. Básicamente, los factores internos son aquellos que nosotros podemos manipular, son aquellos factores que nosotros podemos cambiar con nuestro esfuerzo o simplemente con cambiar algo dentro de la organización. Por el otro lado están los de origen externo. Los factores externos son aquellos atribuibles al medio ambiente, como la política, el clima, y son básicamente cosas que nosotros no podemos modificar. Entendámoslo de esta forma, nosotros podemos tener, por ejemplo, una empresa agroindustrial, podemos manejar qué semilla comprar, cómo cultivar, pero no podemos manipular el clima, por ejemplo, o los factores políticos, no podemos saber o cambiar las decisiones de los gobernantes y cosas así. Bien, para realizar un correcto análisis FODA en realidad se depende mucho de la experiencia. Sin embargo, como todo en la ciencia, así igual en la ciencia administrativa, se pueden aprender ciertas habilidades con la práctica y esta práctica se puede hacer siguiendo algunos pasos o algunas experiencias de autores previos. En este caso vamos a tratar de hacer el planteamiento de un análisis FODA adecuadamente. Obviamente esto va a cambiar de organización en organización y algunos de los factores que vamos a tocar van a tener menos relevancia o más relevancia dependiendo de la organización de la que tratamos.
Sin embargo, lo fundamental es hacer el análisis correctamente de los factores internos y externos, así como lo que es bueno y lo que es malo para nuestra organización. Al final de lo que se trata el análisis FODA, o a lo que tenemos que llegar, es al planteamiento de estrategias. Esto último lo vamos a tratar en un próximo video, ya que es una de las cosas que menos se hace al hacer el análisis FODA. En muchas universidades e institutos simplemente nos enseñan a realizar el análisis FODA, pero no nos enseñan el paso siguiente, que es plantear las estrategias que debemos hacer para mejorar la situación de nuestra organización. A continuación, lo que vamos a hacer es hacer un análisis FODA. Este que les presento a continuación es una matriz de 2x2 y yo le he puesto las amenazas y las debilidades por este lado, así como las fortalezas y oportunidades por este lado. Como les dije, esto es indistinto y depende de cada persona. Vamos a empezar viendo las amenazas, luego las debilidades y las fortalezas y oportunidades. Como ya hemos visto en el cuadro anterior, las amenazas son factores de origen externo, son factores externos a nuestra organización. Para poder extraer adecuadamente las amenazas de nuestra organización, tenemos que hacernos ciertas preguntas que tengan que ver justamente con los factores externos. Por ejemplo, ¿qué hace nuestra competencia? Nuestra competencia es un factor externo, porque por más que nosotros hagamos lo que hagamos con nuestra organización, no podemos hacer que nuestra competencia o que los demás empresarios hagan algo que nosotros queremos que hagan y que ellos no quieren hacer. Entonces, este es un factor externo. Tenemos que analizar a nuestra competencia. Por ejemplo, si nuestra empresa o nuestro negocio es un restaurante, tendríamos que analizar exactamente qué está vendiendo nuestra competencia, a qué se dedican, qué es lo que les resulta bien, qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Dónde nos están ganando y por qué nos están ganando terreno? Otra de las preguntas pertinentes sería qué problemas externos sucedieron en nuestro sector. Otra pregunta pertinente sería qué cuestiones económicas o políticas podrían afectar a nuestro negocio. Muchas veces en los países de América Latina, las decisiones políticas tienen fuerte impacto dentro de lo que hacemos con nuestros negocios. Entonces, vale la pena analizar lo que están haciendo los políticos, las decisiones políticas. También debemos analizar los factores climáticos y de salubridad. No nos hagamos los ciegos. En los análisis FODA hasta el momento, hasta hace un par de años, jamás se había visto dentro de un análisis FODA lo que podría suceder si había una pandemia. A nadie nunca se le había ocurrido. No vamos a querer que nuestro análisis FODA sea una realidad exacta de todo lo que podría suceder, puesto que existen muchos eventos que no vamos a considerar dentro de un análisis FODA, aunque deberíamos intentarlo. Recuerden que una parte fundamental del análisis FODA es la experiencia, tratar de ver las cosas anualmente. ¿Qué pasó el año pasado? Hacer un análisis completo de lo que sucedió el año pasado. Y si nuestro negocio es nuevo, tenemos que analizar los sectores, tenemos que tratar de analizar a las otras empresas. ¿Qué les pasó a estas empresas en los años pasados? Si es que faltan datos, pues entonces tenemos que acudir a expertos del sector. Algunos ejemplos de amenazas serían, por ejemplo, el ingreso de nuevos competidores, aumento de precios de materias primas, nuevos bienes sustitutos que traen nuevos competidores, cambio en los hábitos de consumo, modificaciones en el contexto económico, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hacer ahora el análisis de las debilidades. Recordemos que las debilidades son factores internos dentro de nuestra organización. Para hacer el análisis adecuadamente de nuestras debilidades, debemos ser lo más sinceros posibles con nosotros mismos. No debemos creer que nuestras decisiones o nuestra forma de hacer las cosas es perfecta. Muchas veces ese es un error muy recurrente dentro de los empresarios o dentro de los empresarios inexpertos, claro. Creer que lo que hacemos nosotros está bien. Queremos venderle al mercado lo que nosotros hacemos pensando que es perfecto y no nos ponemos a pensar que debemos venderle a la gente lo que ellos quieren consumir y que por ende pueden existir pues quejas contra nuestra organización. Y justamente una de las preguntas más pertinentes para analizar nuestras debilidades es cuáles son las quejas de nuestros clientes. Porque ahí donde hay clientes que se están quejando, pues tenemos problemas con nuestro proceso productivo. Y eso es algo que tenemos que analizar muy bien. Para hacer un análisis de las debilidades de nuestra empresa tenemos que ver muy bien nuestro proceso productivo. Entonces tenemos que ver bien las debilidades, cuáles son las quejas de nuestros clientes.
Al hacer el análisis de las debilidades debemos ver nuestro proceso productivo, dónde estamos fallando, de repente en la toma de pedidos, de repente hay muy poco personal, de repente la cocina está demorando demasiado y el plato por ende está saliendo muy lento. Entonces, como es un factor interno, podemos modificarlo nosotros, podemos achicar la carta para ser más eficientes al momento de preparar los platos. Otra de las preguntas pertinentes sería ¿qué podemos mejorar? Tenemos que hacer un análisis real sobre lo que podemos mejorar dentro de la organización. ¿En qué estamos detrás de nuestros competidores? ¿En qué nos están ganando? Tenemos siempre competidores alrededor. ¿Qué están haciendo mejor que nosotros? Todo aquello que el competidor esté haciendo mejor que nosotros lo tenemos que replicar. Tenemos que ser igual que ellos en lo que nos está ganando. Y tenemos que darle y tomarle ventaja en lo que nosotros le estamos superando. Otra pregunta pertinente sería ¿en qué nos falta conocimientos o recursos? De repente tenemos una imprenta y no lo sé, el competidor tiene una máquina mucho más rápida. De repente tengo una empresa de bordados y mi máquina es muy lenta o solo borda 7 prendas a la vez y la del competidor del frente es más rápida o borda, no lo sé, 15 prendas a la vez. Entonces eso también es una debilidad. Tendríamos que mejorar nuestra infraestructura para competir con este competidor, ¿no? Otra pregunta es ¿en qué o cómo estamos perdiendo dinero? Eso es muy importante, saber dónde se está fugando el dinero de nuestra organización para ver una de nuestras básicas debilidades. Entonces, algunas de las debilidades clásicas que podemos ver dentro de un análisis FODA serían productos caros, diseños anticuados de los productos, poca capacidad de fabricación, demora en los envíos, pocos puntos de venta, etcétera, etcétera. Bien, pasemos rápidamente al análisis de las fortalezas. Las fortalezas son también factores internos de la organización. Son factores que nosotros podemos modificar. Algunas preguntas que podríamos hacernos sería, ¿qué hacemos bien? ¿Qué realmente estamos haciendo bien? ¿Cuál es la razón por la que nos prefieren nuestros consumidores? Otra sería, ¿qué nos han dicho nuestros clientes o socios que les gusta de nosotros? De repente nuestra comida es muy buena, o de repente nuestra ubicación es muy buena, o somos rápidos en lo que hacemos, o de repente yo tengo una empresa importadora y traigo muy rápido los productos y los envío muy bien, o les gusta mi empaque, qué sé yo. Otra de las preguntas pertinentes en este caso sería, ¿en qué áreas superamos a nuestros competidores? Otra pregunta sería, ¿qué tiene de único nuestro negocio, producto o servicio? ¿Qué es lo que lo hace especial? ¿Por qué nos prefieren? Y finalmente, ¿qué activos poseemos? ¿Cuáles son nuestros activos fundamentales dentro de nuestra organización? Así pues, algunos de nuestras fortalezas clásicas dentro de una organización serían buena calidad, precios competitivos, buen posicionamiento, buen diseño del producto, amplia cobertura geográfica, etcétera, etcétera. Finalmente, al analizar las oportunidades tenemos que entender que estos son factores externos de los que nos tenemos que nosotros aprovechar para nuestra organización. Algunas preguntas pertinentes para las oportunidades serían ¿qué tendencias emergentes podemos aprovechar? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿En qué están cambiando las cosas? ¿Qué nuevos productos están naciendo, no? ¿Qué mercado adyacente podríamos aprovechar? Tendremos que ver alrededor de nuestra organización qué más podemos ofrecerle. De repente tenemos un negocio de artesanía en piedra, pero no estamos viendo que quizá el público también esté buscando textilería, por ejemplo, alguna artesanía de otro tipo, o en cuero, qué sé yo. Y no tenemos conocimiento sobre ese tipo de artesanías. Entonces tendríamos que aprovechar esa oportunidad, conseguir, no sé, hacer un nuevo curso de cómo hacer artesanía en telas o artesanía en cuero y aprovechar ese mercado adyacente que estamos dejando abandonado. Otra pregunta pertinente sería, ¿hay lugares geográficos con menos competencia? ¿Hay lugares donde podamos expandirnos? Quizá mi negocio ya es exitoso donde ya estoy, pero se requiere uno en otro distrito, quizá. Entonces esa es una oportunidad de expansión para nuestra organización. Otra pregunta sería, ¿qué políticas gubernamentales o económicas se evalúan? ¿Qué están haciendo en este momento los políticos de mi país? Quizá me he enterado de que, no sé, se está haciendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De repente yo tengo una empresa de textilería, hago polos de algodón y me he enterado de que, no sé, el Congreso de mi país quiere aprobar algún tipo de tratado de libre comercio con algún país de Europa, por ejemplo, y bueno, pues es una oportunidad. Entonces tendré que ver mis estrategias, no sé, aprender inglés, conseguir una página web para aprovechar esa coyuntura, ¿no? Otra pregunta pertinente sería, ¿cómo es el panorama internacional? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Así que algunas oportunidades, por ejemplo, podrían ser cambios en los hábitos de consumo, cierre de importaciones, aumento de demanda de un producto, salida del mercado de un competidor, baja de los costos de las materias primas, etcétera, etcétera.
Bien, como podemos ver, el análisis FODA en realidad es un análisis bastante amplio. Lo podemos ver como algo simple, una herramienta pequeña, pero sin embargo requiere de mucha práctica, experiencia y sobre todo ser un poco sinceros con lo que estamos haciendo bien y con lo que estamos haciendo mal. Hasta aquí el video sobre cómo realizar el análisis FODA, puesto que en el siguiente video vamos a ver para qué se ha hecho este análisis FODA. Todo este análisis tiene una razón de ser. Les voy a dar un spoiler. Por ejemplo, yo necesito eliminar una debilidad, como cuáles son las quejas de nuestros clientes. Entonces de repente puedo tomar una fortaleza, ¿no?, que nos han dicho nuestros clientes o socios que les gusta de nosotros, para saber cómo combatir esta debilidad de las quejas que tengo de mis clientes. Quizá yo tengo una empresa que hace envíos de algún tipo de producto y mis clientes se quejan por las demoras en esos envíos. Sin embargo, yo podría agarrar una de mis fortalezas y agarrarme de esas fortalezas para plantear una estrategia, o podría simplemente plantearme la estrategia desde cero. Esto lo vamos a ver en la siguiente parte de este video, puesto que este análisis sirve para que nosotros planteemos estrategias justamente para mejorar la realidad de nuestra organización. Hasta aquí es todo lo que se puede decir de análisis FODA de momento. En realidad no es algo muy complicado. Hay mucha teoría y hay muchos ejemplos en todo el internet. Sin embargo, es algo que se tiene que lograr con la experiencia. Bien, entonces nos vemos en el siguiente capítulo del análisis FODA, donde vamos a ver el planteamiento de las estrategias. Muchas gracias, hasta la próxima.